Reiterar el saludo a mis hermanos, reiterar el saludo a la iglesia, reiterar el saludo a los que nos acompañan durante todo este tiempo que hemos estado conectados por este medio y también pues no darle gracias a Dios porque nos permite seguir compartiendo su palabra, seguir aprendiendo. Y bueno, vamos a compartir en esta mañana un tema que tiene que ver con el conocimiento que tenemos cada uno de nosotros con lo que es nuestro Dios. Dentro de los muchos atributos que Él tiene, conocemos a un Dios dador, a un Dios bondadoso y que da en abundancia. Es por eso que en esta mañana quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 2 al versículo 11. Santiago, apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 2 al verso 11. Bien, leemos, la palabra de Dios dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguien de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pesará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. Oramos. Gracias, bendito Dios, gracias, bendito Padre, por este tiempo, por la oportunidad, Señor, que nos das de poder servir, de poder, Señor, aprender de tu palabra, de poder gozarnos y alegrarnos, Señor, en este primer día de semana, en la mañana, Señor, compartiendo este tiempo contigo, Señor, con las familias que nos acompañan, con la iglesia, Señor, que está puesta en este lugar, bendito Dios, y que tu palabra, Padre Santo, es para siempre, Señor. Tu palabra es completa, tu palabra es eterna, Señor. Tu palabra nos sirve, Padre Santo, para poder guiar nuestras vidas, Señor, después de que nosotros hemos decidido, después de que tú tuviste, Señor, en tu amor, Padre Santo, nos dice el privilegio de poder ser tus hijos. Gracias, Padre mío, Señor, por esta palabra viva, y lo recibimos y la guardamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, seguramente una de las preocupaciones, una de las situaciones por las cuales nosotros hemos ido pasando durante este tiempo, quizás podamos compartir nuestro testimonio, y tiene que ver con las necesidades que hemos estado pasando o hemos tenido la experiencia de poder conocer necesidades de personas que han estado a nuestro alrededor, o por lo menos hemos visto en los medios de comunicación hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, ahora se está hablando mucho de lugares cercanos a los cuales nosotros vivimos, ¿no? En Lima, donde están pasando por el invierno, están pasando situaciones de necesidad, incluso hasta extremas. Y les mencionaba que quizás nosotros también lo hemos tenido, pero tenemos la experiencia de conocer y de saber que servimos a un Dios que da en abundancia, un Dios dador, a un Dios que siempre está pendiente de nuestras necesidades y está siempre a la disposición de poder escuchar nuestras peticiones. Es por eso que quería yo en esta mañana poder básicamente recalcar
en el versículo 5, donde dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La manera de cómo Dios nos da sus dones en abundancia. Dios es un Dios dador. Hay un conocido hombre de historia, ¿no? Que es Alejandro Magno, que en cierta ocasión le dio abundantemente, muy generoso a una persona, ¿no? Le dio muchas cosas, muchas dádivas, muchos regalos, ¿no? Cubrió sus necesidades. Y este hombre, abrumado por la generosidad de este gran conquistador, le dio las gracias. Pero Alejandro Magno dijo, yo doy como un rey, pero Jehová da como el Dios infinito. Hablando de la misericordia, del amor de Dios, de cómo Dios da con tanto amor y que nos va a dar mucho más de lo que un rey o una persona que quizás tiene todas las condiciones para poder ayudar, lo va a dar. Quizás no solamente por el aspecto material, sino porque Dios nos va a dar mucho más allá de lo que quizás, como dice su palabra misma, podamos nosotros entender. Dios nos va a dar sabiendo cuáles van a ser las implicancias de esa petición dada. Qué grande entendimiento tenía este rey acerca de nuestro Dios. Y es el entendimiento que nosotros también tenemos que recordar siempre, que tenemos un Dios que nos da en abundancia. Yo siempre voy a recordar una de las cosas, seguramente aquí lo va a recordar Ariel, Joana, incluso Uciel, ¿no? Que siempre los domingos estaban con sus golosinas y no, siempre estaban con algo que habían comprado, ¿no? Porque el pastor le daba, ¿no? Y una vez escuché al pastor decir que él quería enseñar a sus hijos que cuando ellos le pidan a Dios, Dios siempre va a ser generoso en poder dar. Y esa fue una gran enseñanza para muchos de nosotros, quizás como padres también, ¿no? Porque el niño ve a su padre, ¿no? como una representación de Dios. Entonces, estaba viendo el pastor, ¿no? Nos enseñó esa vez con ese ejemplo de cómo quería que sus hijos vean a Dios. Entonces, esa es la manera de repente de nosotros como niños, ¿no? Teniendo un corazón de niño, teniendo un entendimiento de niño, y lo digo por la pureza, poder entender cómo es nuestro Dios. A quien nosotros se lo vamos a pedir y nuestro Dios nos lo va a dar en abundancia. Entonces, nuestro Dios es un Dios de amor que ama dar. Y Él lo da por amor a nosotros que somos sus hijos. Dice el Señor Jesús, también enseñó, ¿no? Cuánto un padre, ¿no? Cuánto le da a sus hijos lo que le piden. Imaginemos cuánto nos puede dar Dios si nosotros se lo pedimos. Nuestro Dios ama el dar porque Él es amor, ¿no? Como dice el apóstol Juan, lo escribió y escribió un libro acerca de ese Dios de amor. Y el amor que debe dar, y Él va a seguir dando. Él nos da y nos seguirá dando conforme a su voluntad. Ahora, según este texto y el contexto también de este texto, ¿qué es lo que nos da Dios? ¿Qué nos da Dios? Y en abundancia. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, aunque en este texto específicamente está hablando de la sabiduría, está hablando de una necesidad de saber decidir, de tomar buenas decisiones, de ser sabio, dice, pídala a Dios. Pero, ¿qué nos da Dios? Bueno, Dios, podemos decir, nos da muchísimas cosas. Dios nos puede dar todo, Dios es el dueño de todo. Pero la sabiduría es lo que aquí se menciona, les decía, ¿no? Pero es verdad. ¿Cuántos de nosotros necesitamos sabiduría? Hay muchas personas que quizás tienen posesiones,
tienen quizás cada cierto tiempo, cada semana, cada quincena, por ejemplo, si hablamos de dinero, cada fin de mes, estamos ahora en 28 de julio, ¿cuántos han recibido quizás sus gratificaciones? Pero la pregunta es, ¿de qué manera lo utilizan? ¿Cómo utilizan esos ingresos, por ejemplo, que han tenido? ¿Tienen sabiduría? ¿Toman buenas decisiones? Incluso nosotros, como creyentes, ¿somos sabios con lo que Dios nos da? Quizás Dios se manifiesta en abundancia con nosotros, pero somos sabios para tomar buenas decisiones y usar esos recursos de la mejor manera. Dice el Señor, si te falta sabiduría, pídasela. El rey Salomón se la pidió al Señor. Sabiduría para gobernar. Él tenía todo, quizás él se pudo haber sentido autosuficiente. Tengo todo para gobernar, tengo gente, tengo un ejército, soy el rey, soy uno de los imperios más poderosos de la tierra. La tierra que gobierno es una tierra que produce mucho, hasta podríamos decir somos como un país autosuficiente, hubiera dicho, pero él sintió y sabía que tenía que tener sabiduría para que todo lo que tenía él a su alrededor, todos esos recursos, las pudiera utilizar de la mejor manera. Si alguien necesita sabiduría, dice, pídasele a Dios. ¿Qué nos da él? Sabiduría. Y nos la da en abundancia. Salmo 37:4, el libro de Salmos 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Él nos va a dar respuesta a lo que nosotros le pedimos. Y importante, dice las peticiones de tu corazón. No las peticiones de tu boca, sino de tu corazón. Las peticiones que salen de nuestro interior, que son sinceras, que son genuinas, que vienen del corazón. Esas peticiones Él nos las va a conceder, que son acertadas, que son sabias. Y dice, Él las va a conceder y debemos nosotros deleitarnos, alegrarnos, disfrutar de la respuesta de Dios. Y deleitar tiene ese significado de disfrutar, es descubrir la cercanía de Dios, esa relación que tenemos de Dios. Muchos tenemos quizás el falso concepto de decir, de espiritualizar incluso esta palabra. Pensamos que una persona se está deleitando en el Señor porque quizás se está manifestando algunas actitudes, algunas acciones delante de Dios. Mira esa persona cómo llora cuando ora. Mira esa persona cómo se emociona cuando canta, cómo se arrodilla cuando ora. Se está deleitando en el Señor. Pero más allá de eso, el significado de deleitarse en el Señor es disfrutar de que somos hijos de Dios y de que obedecemos su voluntad. Disfrutar de la buena relación que tenemos con nuestro Padre. Alegrarnos, disfrutar que vamos a recibir la respuesta de Dios, vamos a recibir los beneficios de Dios, la abundancia de Dios, la vamos a recibir entendiendo la voluntad de Dios. Vamos a saber que Dios nos va a responder de manera sabia. Nos va a dar una respuesta adecuada para cada uno de nosotros. Eso es lo que nos da Dios. Eso es lo que nos da en abundancia, una respuesta sabia. ¿A quiénes da? O dice aquí, ¿a quién se la debemos pedir? Pues pídasele a Dios. Muchas veces nosotros en situaciones difíciles, en situaciones, por ejemplo, incluso de consejería, en situaciones de decisiones, ¿a quiénes recurrimos?
Quizás estamos recurriendo a amigos, a profesionales quizás también. Es verdad que Dios los ha puesto. ¿A quién recurrimos primero? Y nos dan esos consejos que después quizás son decisiones equivocadas. Y muchas veces nosotros buscamos esos consejos. Los buscamos porque sabemos que nos van a aconsejar de acuerdo a nuestras propias decisiones o pensamientos. A veces nosotros ya hemos tomado la decisión y simplemente, entre comillas, queremos que esa persona nos aconseje para ver si es verdad o no. Pero dice la palabra de Dios, el apóstol Santiago dice, necesitas sabiduría, necesitas tomar buenas decisiones, pídesela a Dios. Recurre a Él primero. Y Él da a todos en abundancia. ¿A quiénes da? ¿A quiénes da esos dones? ¿A quiénes concede las peticiones de su corazón? Dios dice, la palabra dice, los da a todos. A todo aquel que se lo pide. Muchas veces también hemos escuchado, hermano, hermana, pastor, ore por mí. Pídele a Dios esto de parte mía. Porque pensamos que quizás el hermano, la hermana X o el pastor está más cerca a Dios que yo. Tiene una mejor relación con Dios que yo. O a él sí lo va a escuchar, a mí quizás no me escuche. Porque yo todavía recién soy creyente. Pero la palabra de Dios dice, Él le va a conceder a todos. Porque sabemos, el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 11, dice, porque no hay acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, Dios no hace diferencia de personas. Él no escoge a quienes lo voy a responder de una manera y a quienes no. Dios nos va a responder de manera igual a cada uno de nosotros. Gálatas 2:28 dice el apóstol Pablo también. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. A los creyentes, queridos hermanos, ya no hay acá diferencia de país, de lugar de nacimiento, no hay una diferencia, dice, no hay esclavo ni libre, no, aquí no hay una condición ya social, no hay una condición de género, dice, no hay varón ni mujer tampoco, que el hombre está más cercano a Dios que la mujer. Dios dice, escucha a todos, porque todos, dice, sois unos en Cristo Jesús, somos hijos de Dios, somos una iglesia de Dios. Entonces, ¿a quiénes concede el Señor sus peticiones, su abundancia? A todos, a ti, a mí y a cada uno del que se lo pide. Y lo concede, dice, abundantemente. Qué bueno saber que nuestro Dios nos concede de manera abundante en su misericordia. Él nos da como Él quiere. Él no es como nosotros, que siendo, por ejemplo, padres, podemos dar de acuerdo a nuestras condiciones, de acuerdo a nuestras limitaciones. ¿Cuántos de nosotros en algún momento, por ejemplo, seguramente te ha pasado a ti, hemos visto en necesidad a alguna persona cercana a nosotros y hemos querido ayudar? Y en nuestra necesidad quizás lo hemos hecho y quizás quisiéramos ayudarlos más, quisiéramos brindarles más, pero a veces nosotros también tenemos nuestras propias necesidades. Y a veces queremos nosotros primero suplir nuestras propias necesidades y luego dar.
¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos incluso a dar lo que a nosotros nos hace falta para ayudar a otros? Lo vamos a pensar, lo vamos a tener que meditar, porque les decía, nosotros tenemos nuestra propia necesidad, tenemos nuestras propias familias, nuestras propias ocupaciones, nuestras propias preocupaciones. Pero y quisiéramos ser, pues, dadivosos, dar en abundancia, dar a todo el mundo. Muchas veces he tenido personalmente ese sentimiento, ¿no? El de preguntar, ¿cómo yo no soy millonario para poder ayudar a tanta gente en necesidad? Pero sí tenemos a un Dios que da, dice, en abundancia. ¿Y por qué no recurrir a Él? ¿Por qué no pedirle a Él? ¿Por qué no entender de que es nuestro Dios el que le va a dar en abundancia a esas personas? Y dice, Él lo va a dar sin reproche y le será dada. Ahora la pregunta también podría ser, ¿y cuándo lo va a dar? ¿Cuándo lo da Dios? Yo le he pedido quizás durante mucho tiempo, le he estado pidiendo y hace mucho tiempo alguna petición. ¿Y la respuesta de Dios? ¿Cuándo la da? ¿Cuál es la fecha de respuesta? En el versículo 6, ¿no? Dice, pero pida con fe. Pídale a Dios y hay que ir pidiendo constantemente, persistentemente. Hay que estar pidiendo sin cesar, como dice 1 Tesalonicenses 5:17, sin cansancio, ¿no? El apóstol Pablo le decía aquí en el versículo 6, nos dice que pida con fe, sin dudar, sin pensar de que Dios no me está escuchando. Hay que pedir constantemente, una y otra vez. Es un asunto también de saber que necesitamos de Dios. No porque Dios necesita que le estemos rogando, que le estemos pidiendo varias veces. No porque Dios no nos escucha, sino porque Dios sabe en qué momento nos lo va a conceder, en qué momento es el adecuado para conceder. Si lo que nosotros le pedimos es lo adecuado, si es útil para nosotros, si nos va a edificar, o nos va a hacer, incluso nos va a hacer daño. Entonces la fecha está dada en el tiempo de Dios, decimos muchas veces, pero hay que pedirla con fe, sin dudar. Muchas veces nosotros quizás ya retrocedemos, Dios no me escucha, años que estoy orando por algo. Años que le estoy pidiendo a Dios por algo, y aún no me concede. ¿Será que Dios se ha olvidado? ¿Será que Dios no quiere? Es la fecha de Dios, es el tiempo de Dios. Ahí tenemos el ejemplo de Ana, que pedía durante mucho tiempo un hijo, y Dios le concedió uno en su tiempo. Tenemos que, por lo tanto, pues que persistir, orar con constancia, con perseverancia, presentar nuestra petición una y otra vez. Les mencionaba el libro de Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos, vamos a leer versículos 16 al 18, porque no solamente es orar sin cesar, dice el versículo 16, estad siempre gozosos. Acercarnos a Dios con gozo, con esa paz, con esa alegría de saber que vamos a pedírselo con confianza a un Dios que nos escucha, a un Dios que nos va a dar respuesta. No con pena, con gozo, con alegría. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. No orar con lástima, sino con gozo, sin cesar, una y otra vez, porque también esa oración es una oración de confianza. Y el versículo 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Y eso también es algo importante, darle gracias a Dios, agradecerle por la respuesta a Dios. Muchos de nosotros olvidamos ese punto. Muchos de nosotros pedimos constantemente, pero cuando sabemos y recibimos la respuesta de Dios, nos olvidamos de agradecer. Incluso con nuestros semejantes. ¿Cuánto de nosotros agradecemos por lo que recibimos? Por ejemplo, aquellos que recibimos un sueldo. ¿Cuántos decimos gracias por ese sueldo al que nos paga, ¿no? A nuestro jefe o a la empresa? ¿Cuántos oramos por esa empresa, por ese trabajo que tenemos? Porque quizás tenemos simplemente la actitud de decir, bueno, es lo que me merezco, es mi trabajo, tienen que pagarme. Pero dice, hay que ser agradecidos por lo que recibimos. Una vez escuché a alguien al pastor, a nuestro pastor Manuel, decir, ¿cuándo nosotros, por ejemplo, cuando subimos a una combi o a una moto y cuando bajamos le pagamos el pasaje, le decimos, gracias? Bueno, estoy pagando mi pasaje, no tengo por qué agradecerle, me está dando un servicio. Pero hay que ser agradecidos. Gracias por haberme traído, transportado. Gracias por servirme cuando voy quizás a un restaurante. A veces son, de repente, cosas que pasamos por alto. Pero eso nos hace una práctica también de ser agradecidos con Dios. Dios nos da respuesta, así sea la respuesta negativa. Gracias Dios porque aún no me respondes. Gracias Dios porque me has respondido. Gracias Dios porque me estás haciendo esperar tu respuesta. Dice, dad gracias en todo. No solamente dar gracias porque me lo concedió. Dice, en todo. Gracias, Señor, por las pruebas. Muchas veces, les decía, pensamos que hay que dar gracias solamente por lo bueno. Hay también que dar gracias por situaciones quizás que nos ocurran, que consideramos nosotros malas. Porque dice, esa es la voluntad de nuestro Dios. La voluntad de nuestro Dios es lo que Él nos responde. ¿No? Y es su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora nuestro Dios, ¿cómo nos la da? ¿Cómo nos da su respuesta? Dice el versículo 5, dice que el Señor, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de nuestro Dios? La respuesta es su abundancia. Y dice, nos va a dar abundantemente y sin reproche. Dos palabras muy importantes, abundantemente. El Señor nos da, dice, en abundancia. Él nos va a dar más allá de nuestras peticiones, más allá de lo que nosotros quizás podamos pensar, recibir. Efesios 3:20. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquel Dios que es poderoso para hacer, dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Muchas veces le pedimos algo al Señor y Él nos va a dar mucho más abundantemente de lo que hemos pedido o de lo que entendemos. ¿Por qué Dios me da tanto? Dios sabe por qué. Gózate, alégrate, deleítate por la respuesta de Dios. Porque dice que Él actúa, el poder de acción de nuestro Dios es según su voluntad, según el poder que actúa en nosotros. Él sabe cómo nos responde. Entonces, hermanos, entender que tenemos a ese Dios que nos da en su amor en abundancia, abundantemente, nos da mucho. Dice la segunda palabra que nos da sin reproche. No nos reprocha, no nos reclama, no nos critica,
no nos censura, no nos reclama nuestro Dios. Él nos da sin reproche. Nos da sin criticar, sin reñirnos. No critica o no reprende, no nos reprocha nuestra ignorancia, nuestro desconocimiento, por ejemplo, de pedir algunas cosas. ¿Por qué pides eso? ¿Para qué lo pides? No nos reprocha eso. No nos reprocha nuestra insensatez. El juicio, la insensatez, el juicio de saber pedir, ¿no? Del saber actuar, la prudencia, la madurez antes de pedir algo, antes de actuar. Muchos de nosotros quizás somos insensatos al pedirle a Dios. Y no sabemos lo que pedimos, o no entendemos lo que pedimos. Y nos falta un buen juicio, pero Dios no nos reprocha eso. No nos dice, tú no estás preparado para recibir esto. Él nos escucha, Él nos entiende. Pero Él va a responder de acuerdo justamente a su voluntad. El Señor Jesús también, pues, no nos reprocha porque no nos retrae al pasado. No nos recuerda nuestro pasado. Yo te respondí la anterior vez. Ya te di anteriormente. ¿Otra vez me vienes a pedir? Ya te perdoné anteriormente. ¿Otra vez quieres que te perdone? Hay un texto en el Antiguo Testamento que está en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19. Porque muchos de nosotros no sacamos de nuestra mente ese pensamiento. Miqueas 7, 18 y 19 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No tuvo para siempre su enojo, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ese es un texto para algunos de nosotros que muchas veces estamos sintiendo culpas o pensamos que Dios no me responde porque seguramente Dios me está castigando, Dios está recordando, Dios me está reprochando algo que hice anteriormente. Dice, pero tenemos un Dios, hay una pregunta que hace Miqueas, ¿qué Dios como tú te perdona, dice, la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Para muchos de nosotros quizás es difícil perdonar cuando alguien nos hace algo, pero nuestro Dios no es así. Él perdona nuestra maldad y no retiene, dice, su enojo. No está rencoroso buscando venganza. Dice, Él no retiene, en el versículo 18 de Miqueas, capítulo 7, no retiene su enojo, dice, porque se deleita en misericordia. Él es misericordioso, no nos da lo que nos merecemos. Y Él siempre va a tener misericordia de nosotros. Va a volver cada vez que nosotros le pedimos a tener misericordia de nosotros. Dice que Él va a sepultar nuestras iniquidades, las va a enterrar y las echará en lo profundo del mar, todos nuestros pecados. Entonces no pienses que hay una pared. Y si hay pecado, pídele perdón a Dios, como dice 1 Juan 1:9. Y Él, siendo justo, nos va a perdonar de toda maldad. Si tú sabes que hay un muro entre tú y Dios, reconcíliate con el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, nosotros conocemos a un Dios que no nos va a reprochar, nos da en abundancia y no nos va a reprochar, dice el versículo 5 de Santiago, ¿no? Las personas, ¿no? Y luego, pues, las personas dan un ejemplo a partir del versículo dice el versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El que duda no va a recibir justamente las peticiones que pone delante de Dios. No las va a recibir porque está dudando. Dice, es como las olas del mar que se dejan llevar por el viento. Está dudando, se deja llevar por los consejos de otros, por sus dudas, por sus propios pensamientos.
Dice, a esas personas inconstantes no les será dada. Porque no creen, porque no confían, porque no se deleitan en el Señor. Versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todo pues sus caminos. El hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en la exaltación. Y luego habla de las personas ricas, y que tiene que ver justamente muchas veces con las necesidades, con las peticiones que a veces le pedimos. Y que habla, bueno, aquí está hablando de ricas en posesiones, pero también podemos decir a algunas personas que sienten que son ricos, ¿no? En todo ámbito. Pero dice esto, ellos no se deben engañar, no deben creer, engañándose, que su riqueza es gracias a su propio esfuerzo. Y muchas veces nosotros caemos también en esa situación. Quizás no somos ricos, pero cuando tenemos algo, pensamos que eso, bueno, ese es mi esfuerzo. No es bendición de Dios, es lo que yo he logrado, ¿no? Entonces, muchas veces cuando tenemos abundancia, podemos decir, nos olvidamos de Dios y pensamos que si nosotros dependemos de nuestras propias habilidades, de nuestras propias fuerzas, ¿no? Entonces las cosas van a salir bien. Pero si pensamos así, bueno, nos vamos a marchitar, hermanos, aunque sigamos trabajando. Como dice el versículo 10, ¿no? Pero dice que el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, que cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, ¿no? Las personas pobres, las personas que tienen necesidad, o las personas que tenemos necesidades, ¿no? Tenemos que creer que nuestra necesidad, nuestra pobreza quizás también es parte de la vida, ¿no? Y no pensar que, bueno, no tengo el favor de Dios. Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios no me considera, Dios no me escucha. Más bien debemos esperar el momento en que nuestro Dios nos va a exaltar. Hay que estar preparados, pero que hay que seguir pidiendo, hay que seguir orando sin cesar. Y en algún momento Dios nos dará las peticiones de nuestro corazón. El fracaso o éxito de muchas personas, ¿no? Van mucho más allá de nosotros, aquellos que conocemos a nuestro Dios. Van mucho más allá de lo que nosotros. Pero pidamos a Dios sabiduría, hermanos, para manejar la respuesta de Dios, para que cuando Dios manifieste su voluntad, nosotros sabiamente podamos actuar, nosotros sabiamente podamos responder a Dios, sabiamente podamos ser agradecidos a Dios, sabiamente podamos gozarnos y deleitarnos en la respuesta de nuestro Dios. Recuerda, nuestro Dios nos da abundantemente. Para terminar, quizás como testimonio también, creo que siempre lo estoy compartiendo, cuando una hermana en una iglesia me decía, hermano, en esta pandemia yo he recibido creo que mucho más de lo que pensaba, mucho más de lo que yo tenía en casa. No me ha faltado, y he tenido hasta para compartir, y muchas veces hemos tenido también esa experiencia. Personalmente, puedo decir también, he tenido esa experiencia, y puedo entender que es la abundancia de Dios. Pero en esa abundancia también hay que pedir sabiduría a Dios para saber cómo actuar ante la voluntad de nuestro Padre. Vamos a ver. Gracias Dios, gracias Señor por el tiempo que nos das. Gracias Padre Santo porque nos permites conversar contigo. Gracias Señor porque las peticiones de nuestro corazón serán respondidas, Padre Santo, Señor, por ti. Porque bendito Dios, tu palabra es confiable, tu palabra es verdad, Señor. Y mediante tu Hijo Jesucristo, y con el clamor del Espíritu Santo, Señor, nos acercamos, Padre Santo, a ti, para que en tu misericordia puedas escuchar nuestras oraciones, Señor, las oraciones de tu iglesia, las oraciones de tus hijos, las oraciones de aquel que no te conoce también, Señor, y quiere conocerte mediante Jesús. Señor, aquellos que sabemos que tú nos escuchas, y lo entendemos así, lo creemos así, Padre mío, nos gozamos y nos alegramos, nos deleitamos, Padre Santo, en tu palabra, en saber que estamos en tu presencia, Señor. Pero también oramos, Padre mío, para ser agradecidos siempre,
para poder siempre entender y darnos cuenta de tu respuesta, para tener discernimiento, Señor, y poder saber cómo actuar. Te pedimos mucha sabiduría, como nos enseña el apóstol Santiago, para tomar buenas decisiones y decisiones que estén alineadas a tu voluntad. Te agradecemos, Señor, en este tiempo y oramos por tu iglesia y sus ministerios, Señor. Y oramos por aquel que aún no te conoce, Padre Santo. Oramos por nuestras familias y nuestra comunidad, Señor. Oramos por nuestro país. Ya esta semana, Señor, en estas fechas, Padre Santo, estamos nosotros recordando nuestra independencia, conmemorándola, bendito Dios, y estamos recordando la libertad, Señor, de nuestro país. Pero también vamos a recordar y relacionar con la libertad que solamente tú nos puedes dar, Señor, del lazo del diablo, Señor. Te agradecemos por nuestro país y te pedimos por él, por nuestras autoridades, Señor, para que nuestro país siga siendo, Señor, un lugar donde se predique tu palabra, un lugar, Señor, Padre mío, donde haya esa necesidad, Señor, de buscarte a ti. Te agradecemos, Padre mío, y que tu iglesia, Señor, siga, Señor, siendo luz en medio del lugar donde está y donde tú has dispuesto. Gracias te damos, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.